Espero me indiquen que ya se vea la presentación de la clase del día de hoy. Sí, profesora, ya se ve. Sí, ya. Ok, entonces vamos a comenzar. Programé la clase del tema de balance energético y les voy a pasar una presentación que normalmente utilizo para hacer divulgación científica acerca de este tema, pero creo que es muy ilustrativa para ustedes para que comprendan los términos acerca de lo que sería el balance de energía en nuestro organismo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar todos los conceptos clave que utilizamos actualmente para definir lo que sería el balance de energía en nuestro organismo, tratar de visualizar algunas fisiopatologías y causas de dichas fisiopatologías en donde se trastoca el peso corporal de los individuos. Y vamos a ver qué mecanismos de control y compensación tenemos para que nuestro peso corporal se encuentre en balance, en equilibrio. Bueno, entonces lo que vamos a definir por primera instancia, que ya lo hemos estado revisando en la clase, es acerca del concepto de lo que sería el balance energético. Y el balance energético es básicamente la relación que existe entre la energía obtenida de los macronutrientes que estamos ingiriendo en la dieta y que esos macronutrientes son obtenidos a lo largo del tiempo, ¿no? Días, semanas, meses. Y esta relación de la obtención de energía es con respecto al gasto energético, es decir, a la cantidad de energía que gastamos, pero en el mismo intervalo del tiempo. Ajá. Es decir, si yo estoy consumiendo energía en unidades calóricas en la dieta el día de hoy y esa ingesta calórica es equivalente al gasto de energía que yo presenté este mismo día, pues entonces nuestro balance de energía en general, si hacemos una ecuación en relación, pues sería cero. Estamos teniendo un equilibrio ahí. Entonces, vamos a repasar nuevamente lo que serían los mecanismos de entrada de energía y los mecanismos de salida. Esto ya lo habíamos revisado en la clase y en el seminario de hormonas tiroideas, pero vean ustedes, se los voy a volver a repetir para que quede lo más claro posible. Cuando nosotros ingerimos una dieta, en la dieta provienen sustratos energéticos que serían los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Sabemos que a partir de estos sustratos energéticos y por el metabolismo aerobio de nuestro organismo, estos sustratos energéticos se oxidan y entonces, obviamente se oxidan en presencia de oxígeno y entonces ocurre la síntesis de ATP. El ATP es una molécula que contiene enlaces fosfatos en donde, si mal no recuerdo, es en el tercer enlace, en el tercer fosfato, ahí se encuentra almacenada la energía necesaria que utilizarán nuestras células para realizar trabajo celular. De tal suerte que entonces el gasto energético sería el trabajo celular que estoy mencionando yo aquí, como lo sería la síntesis orgánica, la contractilidad muscular, el transporte activo a través de la membrana celular o la misma termogénesis. Entonces, este trabajo celular está invirtiendo o gastando moléculas de ATP para llevar a cabo esta función. Entonces, el gasto energético sería la salida de energía, mientras que la entrada de energía sería la ingesta de alimento. Entonces, si nosotros por concepto de balance hacemos una relación entre lo que ingerimos con respecto a lo que gastamos de energía, pues entonces nuestra masa corporal pues va a estar estable. Con masa corporal yo me estoy refiriendo al peso corporal, es decir, que todos nuestros tejidos, obviamente en gramos, van a estar
aquí en la Tierra influenciados por la gravedad. Entonces, esa masa tisular, si lo multiplicamos por la gravedad que está incidiendo aquí en la Tierra, pues nos va a dar un peso, que sería el peso corporal en kilogramos que vamos a estar teniendo en estos momentos. Entonces, si yo tengo un peso corporal o una masa corporal estable, eso quiere decir que yo estoy ingiriendo la misma cantidad de calorías que estoy gastando. Entonces, si lo ponemos en una balanza, quiere decir que aquí habrá un estado estable para nuestro peso corporal. Pero, ¿qué pasa en aquellas situaciones en donde yo estoy ingiriendo una mayor cantidad de energía con respecto al gasto que yo estoy teniendo? Indudablemente, pues aquí va a haber un trastorno de lo que sería nuestro peso corporal y este ambiente es idóneo para desarrollar obesidad. Por eso aquí lo estamos poniendo de esta manera. Ajá. Generalmente se dice que la obesidad es un balance energético positivo, porque cuando yo hago una diferencia en aritmética entre lo que sería el gasto respecto a la ingesta, me da un número sumamente positivo. Ajá. Entonces, este balance positivo de energía está asociado básicamente con los procesos de obesidad. Por el contrario, si yo en el medio donde me estoy desarrollando y bajo mi condición socioeconómica, yo no estoy ingiriendo una dieta adecuada, acorde al gasto de energía en mi cuerpo, pues entonces vean ustedes que la balanza se inclina directamente hacia el gasto, pero yo no estoy consumiendo lo adecuado. Entonces resulta que mi organismo trata de compensar ese déficit en la ingesta de alimento, pues haciendo varios procesos, por ejemplo, extrayendo de los tejidos que son, ¿cómo les había llamado? De reserva energética, como lo sería el hígado, el músculo, el tejido adiposo, pues de ahí trata de extraer el déficit de energía que se está teniendo porque no hay una adecuada ingesta de alimento. Entonces mi masa corporal se torna sumamente delgada, inclusive hasta tener trastornos básicamente, por ejemplo, de anorexia, una masa corporal sumamente delgada. Entonces, este trastorno por déficit energético proveniente de la ingesta se le llama balance energético negativo. Entonces, vean ustedes que esta es la causa, ¿no? Que yo no estoy consumiendo la suficiente energía acorde al gasto energético que está teniendo mi organismo en ese momento. Entonces, a lo largo, sobre todo del siglo pasado, a finales del siglo pasado y a principios de tuvo muchísimo auge estos términos de balance energético, porque con la vida moderna y con los cambios en nuestra dieta, se empezaron a visualizar trastornos enfocados directamente hacia los procesos obesogénicos. De hecho, actualmente existen muchos países de América del Norte, incluyendo nuestro país, que tiene procesos de obesidad y tiene pacientes obesos y que la verdad su calidad de vida se va deteriorando a lo largo de los años. Anteriormente, en lo que sería a principios de los años de 1900, la obesidad se veía como un estado de bonanza económica. Es decir, una persona regordeta era básicamente sinónimo de bienestar económico y de abundancia. Pero lamentablemente en la época de los 80s se empezaron a diagnosticar procesos asociados a la obesidad que realmente digamos que deterioraba la calidad de vida del paciente y tenía obviamente asociaciones de trastornos metabólicos a la obesidad, como lo sería la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2.
Entonces, debido al incremento en el número de pacientes con estos trastornos metabólicos, pues entonces toda la comunidad del área de la salud se enfocó a estudiar todos estos términos de balance de energía y ver los mecanismos fisiológicos del balance energético y ver qué estaba pasando teóricamente en esos mecanismos de balance para que entonces un individuo pudiera desarrollar la obesidad, pensando que el peso corporal en otros organismos distintos al humano es una variable regulada, porque el humano no podía mantener su peso corporal. Entonces de ahí se derivaron otros conceptos como lo sería la homeostasis energética y en biología la homeostasis energética es un conjunto de procesos biológicos que coordinan tanto la ingesta de alimento como el gasto de energía. Entonces, diversos investigadores se enfocaron unos grupos a estudiar el control de la ingesta de alimento y otro grupo se enfocó a estudiar los mecanismos que controlan el gasto de energía, que nosotros, por ejemplo, ya tenemos un esbozo de cuál es la principal hormona que está influyendo en el gasto de energía y sabemos que son las hormonas tiroideas. Entonces, recordando nosotros las clases de fisiología celular y todos los que serían los modelos de regulación y control en fisiología, podemos saber que una variable fisiológica o variable regulada está influenciada por los procesos de entrada y los procesos de salida. Entonces, teóricamente, el flujo de energía en nuestro organismo iría en este sentido. Pero para mantener a esta variable fisiológica en números, más bien en parámetros estrechos de valor, es decir, que esté en un estado estable y sabiendo que los organismos somos un sistema abierto, ¿no? En donde hay una entrada y salida de energía continua, porque estamos intercambiando energía con el medio que nos rodea, pues sabemos que para mantener este tipo de variables fisiológicas reguladas, pues necesitamos tener un mecanismo de control que modifique la entrada o bien que modifique la salida. Eso ya ustedes lo habían revisado en fisiología celular. Y para esto, para tener el control sobre la entrada o la salida, necesitamos saber en qué valor se encuentra esta variable regulada. Para ello necesitamos otras estructuras como lo serían un centro integrador que esté llevando la información del valor de la variable, que la integre y entonces en respuesta saque asas de control ya sea en la entrada o la salida de energía. Vean, entonces teóricamente en alguna parte de mi cuerpo debería yo de tener un sensor que se esté dando cuenta de qué valor energético estoy teniendo en ese momento, llevarlo a un centro integrador y el centro integrador decidir qué mecanismos de control echar a andar. ¿Sí? Sí que estos mecanismos de control pueden influenciar los procesos de entrada o de salida de energía. En el caso particular de las variables reguladas, recordarán que generalmente se les había mencionado que en los centros integradores se encuentra albergado el concepto de set point, es decir, el punto de corte, ¿no? El decir, este es el peso corporal que se debe de tener idóneamente y entonces, como tú estás teniendo otro, entonces yo te modifico la ingesta o te modifico el gasto de energía. Entonces, teóricamente, así funcionaría el peso corporal, o sea, en los mecanismos de regulación de peso corporal. Pero hay algo muy importante. Hasta la fecha, todavía no hemos podido identificar anatómicamente dónde están algunos componentes. Por ejemplo, si sabemos que la entrada de energía es la alimentación, al menos ahorita sabemos armando un rompecabezas, que el sistema nervioso central tiene centros importantes que controlan la ingesta de alimento.
generando tanto sensaciones de hambre como sensaciones de saciedad. Por otro lado, en el caso del gasto energético, lo único que estamos sabiendo es que todas nuestras células corporales pueden responder ante la presencia, por ejemplo, de hormonas tiroideas, las cuales incrementan de manera general nuestro gasto energético. La actividad, por ejemplo, voluntaria de movimiento también está influyendo sobre el gasto energético. Ajá. Y entonces digamos que todavía tenemos así como que información para armar un poco de rompecabezas. Pero actualmente no sabemos teóricamente quién sería el sensor o la estructura en donde se encontraría el receptor sensorial, un interoceptor, que se encargue básicamente de ir sensando mi peso corporal como tal. Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un centro de integración importante para el balance energético es nuestro hipotálamo. Y aparentemente en nuestro hipotálamo estamos teóricamente pensando en la actualidad que ahí es donde se encuentra el set point. Es decir, el hipotálamo se encarga de integrar información proveniente de la periferia, es decir, de mis otros órganos distintos al sistema nervioso central, y integrar la información que le manda estos órganos periféricos a mi hipotálamo y decidir, no, ¿saben qué? Este está como que medio pasadito de reserva energética, entonces actívame el gasto y disminúyeme la ingesta de alimento. O por el contrario, ¿sabes qué? Aquí hay mucha necesidad energética, no va acorde con el gasto de energía su ingesta de alimento, entonces por favor, increméntame la sensación de hambre para que el individuo coma más, ¿no? Entonces, digamos que este esquema, de manera general, lo vamos a estar viendo ahorita en la clase, pero sin perder de vista que todos estos mecanismos están participando para regular nuestro peso corporal. Entonces, vamos a comenzar hablando del hipotálamo. ¿Por qué voy a comenzar a hablar del hipotálamo? Porque teóricamente hay estudios claves en la época de los 1950, 1960, en donde varios experimentos demostraron que el hipotálamo es un importante centro integrador del balance energético del organismo. En el curso ahorita de fisiología hemos hablado un montón del hipotálamo. Lo hemos visto como una estructura crucial para el control del aparato endocrino en el organismo. Lo han visto como un centro integrador para las funciones de termorregulación. También lo hemos visto en sistema nervioso autónomo, en donde básicamente hemos visto que ciertos núcleos están participando para modular tanto el tono simpático como el tono parasimpático. Y adicionalmente lo hemos visto en la clase de sueño y vigilia, porque aquí se encuentran núcleos importantes que son centros inductores de sueño. En el caso del balance energético, también el hipotálamo tiene ciertos núcleos, ciertas zonas que son sumamente importantes para el control de la ingesta de alimento. Vamos a ver por qué les digo esto. Entonces, esta diapositiva era únicamente para mostrarles el sitio anatómico del hipotálamo, que vean ustedes que está por arriba de lo que sería el mesencéfalo y lo que sería por abajo del tálamo. Entonces, en este esquema, es un esquema muy bonito en donde se están haciendo como una disección del hipotálamo y lo están poniendo como un cubo, ¿sí? Así, como les estoy mencionando. Bueno, pues el hipotálamo en el humano tiene el tamaño de una nuez de Castilla. Es muy chiquitito, pero adentro alberga más de 40 núcleos funcionales. Y los núcleos funcionales los están poniendo así de esta manera, en este esquema. Entonces, por ejemplo, hay una región dorsomedial, que sería esta que estoy señalando.
Está, por ejemplo, la que vimos, bueno, aquí está una ventromedial que también vamos a estar hablando de ella. Vean el núcleo paraventricular, es todo este. Ajá, vean ustedes qué bonito. Este sería el famoso núcleo supraquiasmático. Vean qué chiquitito es. ¿Y qué funciones hemos revisado del núcleo supraquiasmático? Pues es el que controla los ritmos biológicos en nuestro organismo, ¿no? Y pone acorde la función biológica con el ciclo biofísico. El núcleo paraventricular en el control endocrino. Y nosotros nos vamos a enfocar básicamente en dos núcleos. El núcleo arqueado, que sería este. El área lateral, que sería esta. Y el núcleo, bueno, o el área dorsomedial del hipotálamo. Y la ventromedial. Entonces serían estas cuatro. ¿Por qué nos vamos a enfocar en ellas? Bueno, pues porque diversas investigaciones en el área de la homeostasis energética, del estudio de la homeostasis energética, diversos experimentos han demostrado el papel crucial como centro integrador de ciertas señales, ciertas informaciones del estado energético del organismo. Entonces lo vamos a ir viendo paso a paso, desde cómo se fueron descubriendo hasta lo que hay actualmente. Vean, también aquí voy a mencionar el aparato ventricular, perdón, el núcleo paraventricular. Bueno, vean ustedes este primer experimento. Entonces, teóricamente, este investigador Anand en el año de 1953 se encargó de estudiar en los roedores principalmente, y también hay ciertos estudios en gatos, en donde se operaba el cerebro de los animales y se lesionaban ciertos centros del hipotálamo. Entonces vean ustedes que el peso corporal de una ratita en este esquema pues está normal, porque esta rata no ha tenido lesionados ningunos centros o áreas del hipotálamo. Vean ustedes qué pasaba cuando se lesionaba el área lateral o los núcleos laterales del tálamo, que serían estos rojitos. El peso corporal del animal se reducía de manera significativa porque el animal dejaba de comer. Es decir, como que no experimentaba la sensación de hambre. Entonces, se dice, por conclusión de este experimento, que el área lateral del hipotálamo es el centro generador del hambre. Y esta teoría, bueno, del centro generador del hambre, pues todavía es vigente hasta nuestros días. Se sabe que si existen algunas lesiones hipotalámicas a este nivel, pues entonces, o algunos trastornos, la persona deja de comer, el paciente deja de comer. Y entonces, obviamente, cae en un balance energético negativo y su peso corporal disminuye de manera significativa. Si me regreso yo al esquema anterior que les presenté, el área que se lesionó fue esta. Déjenme ver si la animación, aquí está, sería esta. Entonces, teóricamente, esta área lateral del hipotálamo es el centro generador del hambre, ¿sí? Cuando lo lesionamos, los organismos, los mamíferos, los humanos dejan de comer porque no experimentan la sensación de hambre. Por el contrario, vean ustedes en el siguiente esquema, cuando se lesiona el área ventromedial del hipotálamo, que sería esto en verde, el animal engorda, es decir, se torna obeso, es decir, ingiere alimento continuamente y al parecer no genera saciedad. Entonces, al no generar una saciedad
no se detiene la ingesta de alimento. Entonces el roedor comienza a estar comiendo de manera continua. Entonces se dice que este área ventromedial es el centro de la saciedad. Entonces, si nos regresamos al esquema anterior, esta área, si la lesionamos, sería lesionar el centro de la saciedad. Entonces, el área lateral es el centro del hambre, mientras que el área ventromedial es el centro de la saciedad a nivel hipotalámico. Entonces, teóricamente, estos autores y sobre todo Anand es el creador de la teoría dual del balance energético. Teoría dual quiere decir que cuando se activa este centro, yo genero el hambre. Y cuando activo este centro, yo genero lo antagónico, la saciedad. Entonces, digamos que hay dos núcleos o dos áreas a nivel del hipotálamo que controlan la ingesta de alimento. Entonces, esa teoría se le denomina teoría dual. Entonces, estábamos situados en los años 50, pero fíjense que en el año de 1994, y gracias al avance tecnológico, se pudo demostrar la aparición, o bueno, la existencia de una nueva hormona, la cual era la leptina. La leptina, teóricamente viene del término griego leptos, que significa delgado, y básicamente la biotecnología en ese entonces ayudó a hacer animales transgénicos, es decir, en el gene que es codificado para la leptina, se le quita. Entonces es un animal knockout. Knockout quiere decir que se le está quitando esa secuencia de genes que están codificando para esta hormona, para la leptina. Entonces, en este animal que se le está quitando este gene, si se le administra únicamente solución salina, vean cómo está de obeso. Entonces, en aquel entonces se decía que la leptina, la falta de esta, podía ser la causa principal de la obesidad. ¿Por qué decían esto? Pues porque cuando a este animal transgénico, en vez de administrarle solución salina, se le administraba la hormona por vía subcutánea, el animal era incapaz de modificar su peso corporal. Ajá. Entonces había ratones OBOB, que eran aquellos ratones que no tenían el gene que codifica para la leptina, pero vean que también posteriormente desarrollaron ratones DB. ¿Qué significa DB? Bueno, este gene codificaba para los receptores para dicha hormona, es decir, receptores para la leptina. Y entonces, en ambos casos, los ratones OB o DB presentaban obesidad. Entonces, eso se concluía de que la leptina era una de las principales hormonas que al ejercer acción en el organismo era capaz de mantener el peso corporal. Pero eso es independiente de la teoría dual que les expliqué anteriormente. Simplemente era como que el descubrimiento de ese gene y de esa hormona y su relevancia en el mantenimiento del peso corporal. Pero posteriormente los investigadores dijeron, bueno, pues si ya sabemos que si tú lesionas el hipotálamo, yo puedo modificar el peso corporal porque el hipotálamo tiene los centros de saciedad y los centros del hambre, pues yo creo que la leptina puede estar influyendo sobre esos centros. Y entonces empezaron a haber varios trabajos para demostrar que efectivamente la leptina era una hormona que mandaba como información del estado energético del organismo a nivel del hipotálamo. Y efectivamente fue así.
Cuando se dieron a la tarea en roedores de ver y de buscar y rastrear los receptores para la leptina, los encontraron en el cerebro. Y vean, importantemente, principalmente en las áreas, ¿no?, que controlan el hambre y la saciedad, como lo serían el área ventromedial y el área lateral, ¿no?, que serían estas lucecitas o estas neuronitas que se están encendiendo por fluorescencia. Aquí demostraban, ¿no?, que había receptores para la leptina, pero de esa densidad de receptores para la leptina en el hipotálamo, se dieron cuenta que en esta región, que es el núcleo arqueado, se encontraban en mayor cantidad. Vean ustedes. Entonces decían, ay, pues ya vamos armando el rompecabezas. Resulta que la leptina es una hormona que llega y atraviesa la barrera hematoencefálica y se une a sus receptores específicos a nivel del núcleo arqueado del hipotálamo. ¿Sí? Y entonces dijeron, bueno, pues yo creo que ese es el mecanismo mediante el cual el hipotálamo, nuestro cerebro, se da cuenta del estado energético de nuestro organismo. Y así fue. Posteriormente se demostró todo un mecanismo sumamente interesante en donde la información que da la leptina hacia el hipotálamo echa a andar mecanismos de control que están influenciando el gasto energético y la ingesta de alimento. Vamos a ver estos hallazgos. Bueno, nuevamente aquí les presento al núcleo arqueado. Vean ustedes, es un conjunto de neuronas que están adosadas al tercer ventrículo. Ajá, son estas rojitas que están aquí mencionadas. Y hay algo muy importante. Este núcleo se encuentra básicamente ubicado muy cercano a una zona que se llama de la eminencia media. Esa zona de la eminencia media tiene una gran peculiaridad. La barrera hematoencefálica ahí es un poquito más laxa. ¿Qué quiero decir con esto? Que deja pasar moléculas de un tamaño importante. Y esas moléculas teóricamente podrían ser hormonas de origen proteico que lleguen, crucen la barrera hematoencefálica y que las neuronas del arqueado integren esta información proveniente de la periferia. Entonces, en el caso del núcleo arqueado, existen dos poblaciones de neuronas. Para empezar, no quiero que ahorita se vayan a hacer pelotas o se confundan. Primero, decir que las neuronas del núcleo arqueado tienen receptores para la leptina. Pero luego se dieron a la tarea de investigar qué tipo de poblaciones, qué neurotransmisores estaban liberando estas neuronas del núcleo arqueado. Y vean ustedes, encontraron lo siguiente. En el caso del núcleo arqueado existen dos tipos de neuronas. Unas neuronas que se denominan neuronas orexigénicas y el término orexigénico quiere decir que fomentan la ingesta de alimento. ¿Sí? ¿Qué neurotransmisores se están liberando? Bueno, son neuropéptidos. El neuropéptido Y, que se abrevia como NPY, o un péptido que se llama péptido relacionado con el agouti. Tanto el neuropéptido Y como este péptido relacionado con el agouti son neurotransmisores que ejercen acción sobre los centros del hambre, de tal suerte que cuando se activan esta población de neuronas orexigénicas, se libera neuropéptido y entonces la conducta alimentaria se promueve, es decir, da hambre y entonces empiezo yo a comer. Pero también en el núcleo arqueado existen células que están coexpresando dos tipos de neurotransmisores. Sería la proopiomelanocortina o las POMC y el CAR
no me acuerdo. El CART, luego se los confirmo. Ajá, también péptido. Entonces, realmente la propiomilanocortina se sabe que es un neurotransmisor, es un péptido también, que tiene efectos anorexigénicos. ¿Qué quiere decir anorexigénico? Bueno, que se quita la sensación de hambre y entonces la conducta alimentaria no se promueve. Entonces yo automáticamente dejo de comer. Entonces, fíjense que es algo muy interesante, porque la teoría dual del hipotálamo con el área ventromedial y el área lateral que conformaban los centros del hambre y la saciedad y que conformaban esa teoría dual, pues también a nivel del núcleo arqueado tenemos esa teoría dual porque hay neuronas orexigénicas, es decir, que promueven la ingesta de alimento, y también hay neuronas anorexigénicas que inhiben la conducta alimentaria. Siguiendo armando ese rompecabezas, dijeron, bueno, y entonces, ¿cuál es el papel de la leptina en el núcleo arqueado si hay neuronas orexigénicas y hay neuronas anorexigénicas? Nosotros ya hemos platicado un poco de la leptina, entonces ustedes ya van a poder predecir qué es lo que hace. ¿Por qué digo esto? Yo les había comentado que el tejido adiposo ya es considerado un órgano endocrino. El tejido adiposo, además de ser un órgano de reserva energética, manda mensajeros químicos a la sangre, entonces serían hormonas, para informarle al sistema nervioso central qué tanta cantidad de grasa está almacenando. Entonces, cuando el tejido adiposo está incrementado de manera significativa en su volumen, es decir, que se está almacenando una gran cantidad de grasa, se empieza a sintetizar y a secretar leptina. Y por un arco reflejo tipo 1, ¿sí? La leptina se libera al torrente sanguíneo. Y entonces la leptina llegaría hasta el núcleo arqueado y en el núcleo arqueado ejercería sus efectos, es decir, que esté estimulando al centro integrador del balance energético, que sería el hipotálamo. Vean ustedes este experimento, está muy bonito, porque Fekete, que sería el autor principal de este artículo, en el año 2006, vean lo que hizo. Aquí se está detectando a nivel del núcleo arqueado, aquí tendríamos el tercer ventrículo, el RNA mensajero que codifica para el neuropéptido Y. Ya sabemos que el neuropéptido Y es el principal neurotransmisor de las neuronas orexigénicas, las que promueven la ingesta de alimento. Mientras que en el caso del RNA mensajero que codifique para el péptido relacionado de la GUTI, que también es un péptido orexigénico. Y les había yo dicho que en las poblaciones de neuronas orexigénicas, tanto el neuropéptido Y como el péptido relacionado con el agouti se expresan. Bueno, pues resulta que hicieron un diseño experimental muy interesante. Midieron el RNA mensajero para estos dos neurotransmisores en las neuronas orexigénicas en animales que tuvieron estos tratamientos. Para empezar, era un grupo de animales que estaba continuamente con alimento ad libitum, es decir, estaba con una ingesta de alimento normal, se le proporcionaba alimento y tenían otro grupo en ayuno. Fast en inglés es ayuno. Ajá. Y luego vean que para el caso del ayuno había varios tratamientos. En ayuno se les administraba leptina, también bajo condiciones de ayuno a otro grupo se le administraba insulina y a otro grupo con ayuno se le administraba glucosa. Obviamente todo esto por vía intraperitoneal.
Y entonces se encontraron lo siguiente, que había cambios importantes en lo que sería la expresión del neuropéptido Y. Y lo que veían es que se incrementaba significativamente bajo condiciones de ayuno la expresión del neuropéptido y que bajo condiciones de saciedad o de administración de leptina, que serían básicamente una señal de que tu estado energético está alto, es decir, tienes suficiente energía en el organismo, disminuía significativamente la expresión de este neuropéptido Y. A la par, tanto la administración de glucosa como la administración de insulina, que serían condiciones muy semejantes a la alimentación. Es decir, si yo tengo glucosa en sangre y si yo libero insulina es porque tengo glucosa en sangre. Bueno, vean que todas estas condiciones en donde se le informa al organismo o se tiene un organismo que está continuamente con un estado energético alto, la expresión y secreción de neuropéptido Y disminuye. Pues es lógico, ¿no? Solamente bajo condiciones de ayuno que yo no he comido, las neuronas orexigénicas deberían de estar sintetizando y liberando neuropéptido Y. Y vean que el ayuno no es un ayuno ligerito, es un ayuno ¿de qué? De 3 días, aquí dice la imagen, ¿no? Entonces vean ustedes cómo está incrementándose importantemente esto. Y para el caso del péptido relacionado con el agouti, que también es liberado por las neuronas orexigénicas, la condición de alimentación sigue reduciendo significativamente su expresión y aquí solamente la leptina fue capaz de disminuir, ¿verdad? Su expresión de este neurotransmisor, en tanto que el ayuno sigue incrementando su expresión de este neurotransmisor. Entonces, ya podemos ir armando un rompecabezas. Si el tejido adiposo tiene un gran almacenaje de energía en forma de grasa, manda a la circulación sistémica la leptina y a nivel de las neuronas orexigénicas reduce su activación. Entonces, ¿comeré? ¿Podré tener sensación de hambre y ingerir voluntariamente el alimento? No. Entonces, por ahí me estaría hablando que la leptina estaría de alguna manera inhibiendo la actividad de estas neuronas promotoras de la ingesta de alimento. ¿Qué pasa ahora con las neuronas anorexigénicas? Las neuronas anorexigénicas son aquellas que me mantienen con un estado de saciedad, es decir, no, pues estoy bien, no quiero consumir nada, no tengo hambre. Bueno, vean ustedes que pasa todo lo contrario que con las neuronas orexigénicas. En el caso de la administración de leptina en el grupo con ayuno, perdón, con el de ayuno, sí, perdón, ayuno, pero le dimos leptina y en aquel que se ha alimentado continuamente a los animalitos, vean que la acción de la leptina es promover la liberación de la proopiomelanocortina, que es el neurotransmisor que libera las neuronas anorexigénicas. Es decir, la leptina estaría promoviendo la sensación de saciedad e inhibiendo la sensación de hambre. Lo mismo pasaría con este otro neurotransmisor que liberan las neuronas anorexigénicas. La leptina estaría haciendo lo mismo que con la proopiomelanocortina, es decir, promoviendo la liberación, perdón, la síntesis y la liberación de este neurotransmisor. Entonces, después de estos experimentos, pues se llegó a la siguiente conclusión, que a nivel del núcleo arqueado tenemos pues las vías primarias o un centro integrador primario de lo que serían las señales periféricas de mi organismo y cómo las interpreta el cerebro.
Entonces tendríamos una vía anorexigénica. Aquí está mal. Aquí le puse vía orexigénica y no, es anorexigénica, porque la propia melanocortina inhibe la sensación de hambre. Vean que en el núcleo arqueado tendríamos una neurona POMC, así siempre se ha descrito, y vean que la liberación de este neurotransmisor iría a otros centros del hipotálamo para reprimir el apetito o la sensación de hambre y estimular vías metabólicas que promuevan básicamente el gasto energético. En contraste, se ha visto que las neuronas que liberan neuropéptido y el agouti, que ahora sí, estas serían las orexigénicas. Aquí, ojo, porque está invertido. Déjenme de una vez lo corrijo porque no se vayan ustedes a confundir en la presentación y en la clase. Esta es la anorexigénica. Y esta es la orexigénica. De una vez la guardo. Ay, ¿qué hice? Perdónenme, ahorita vuelvo a compartir. ¿Hasta el momento hay alguna duda? Creo que no, profesora. Ok. Ahora sí estamos bien en la figura. Sí. Entonces les mencionaba que en el núcleo arqueado tenemos entonces estas dos poblaciones de neuronas y estas dos vías. La vía anorexigénica, la cual es promovida por la activación de estas neuronas POMC y en respuesta liberarían propio melanocortina y como buen circuito primario, ¿verdad?, de integración nerviosa, pues iría este neurotransmisor a entablar relación con sus receptores ubicados en otro centro nervioso, los cuales estarían encargados básicamente de suprimir el apetito e inhibir el hambre. Y en el caso de la neurona o la vía orexigénica, que serían las neuronas que están liberando neuropéptido Y, aquí hay algo muy interesante. Actualmente se ha visto que bajo condiciones de ayuno, estas neuronas están disparando continuamente porque no existe una señal que provenga de la periferia que les diga pues qué estado energético tiene el individuo en ese momento. Entonces, si no hay ninguna señal de saciedad, pues entonces estas neuronas empiezan a activarse, liberan neuropéptido Y como GABA, actualmente se sabe que ya es una coliberación, y entonces en este caso estarían inhibiendo a la vía orexigénica. A la par, también esta vía, mediada por el neuropéptido y el GABA, estarían inhibiendo a los centros estimuladores o supresores, perdón, del apetito, que serían los centros de saciedad. ¿Con qué objetivo? Pues para generar la sensación de hambre. ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, nuevamente, se maneja las teorías duales, ¿no? Hay un centro dual, algo que me promueva ingerir alimento y algo que me promueva detener la ingesta de alimento. Entonces, posteriormente, se empezaron a hacer muchos hallazgos en donde se ha demostrado que el núcleo arqueado
su actividad tanto de las vías orexigénicas como las vías anorexigénicas están subordinadas a la información proveniente de la periferia. ¿Qué quiere decir información proveniente de la periferia? Bueno, que existan ciertos aparatos, órganos y tejidos en mi cuerpo que sean distintos del sistema nervioso central que manden señales, ya sean por vía nerviosa o por control endocrino, ¿verdad? Para llevarle la información al arqueado de qué está pasando a lo largo del día con nuestro estado energético. Entonces, vean algo bien interesante en este esquema. Voy a empezar a básicamente señalar lo que serían las principales señales periféricas que tenemos en nuestro organismo. Principalmente tenemos señales de adiposidad. Bueno, ¿qué significa tener una señal de adiposidad? Bueno, que mi tejido adiposo, con el exceso de energía que yo estoy teniendo de mi dieta, de lo que yo estoy ingiriendo, pues va sintetizando grasa y almacenándola, mi tejido adiposo blanco. Entonces ya sabemos que la síntesis de grasa o la lipogénesis puede ser por que hay un acúmulo de triglicéridos o de ácidos grasos libres que se transforman en triglicéridos y colesterol en el tejido adiposo, o bien el exceso de glucosa en sangre puede promoverme que a partir de la glucosa mi tejido adiposo pueda sintetizar lípidos o grasas, triglicéridos. Entonces vean que tanto la leptina, que es liberada cuando el tejido adiposo ya se está desbordando, es decir, está almacenando mucho, el tejido adiposo libera su propia señal que sería la leptina. Pero también la insulina, que es una hormona pancreática, es considerada señal de adiposidad. ¿Por qué? Porque cuando yo como eh, exceso de carbohidrato, es decir, glucosa en mi dieta, pues el páncreas endocrino, ante este fenómeno hiperglicémico, libera insulina. Y el tejido adiposo es un órgano dependiente de insulina para captar glucosa, de tal suerte que la insulina ayuda a que el tejido adiposo capte la glucosa y la transforme en grasa. Por eso se dice que la insulina también es una señal de adiposidad. Tanto la leptina como la insulina atraviesan la barrera hematoencefálica y a nivel de la eminencia media, que es esta barrera hematoencefálica un poquito más laxa, pueden llegar y estimular al núcleo arqueado. Las flechitas son sinónimo de estimulación y las líneas que tienen aquí la barra horizontal son sinónimo de inhibición. Entonces, ¿qué hace la leptina y qué hace la insulina? Bueno, en el caso de las señales de adiposidad, se ha visto que la leptina estimula principalmente las neuronas anorexigénicas, es decir, trata de detener la conducta alimentaria, estimulando a estas vías anorexigénicas, a esta población de neuronas. En tanto que la insulina y la leptina también se ha visto que tienen acción sobre las neuronas orexigénicas, es decir, las que promueven la ingesta de alimento. Aquí, ¿qué harían? Pues la inhiben. Entonces, al inhibir estas neuronas orexigénicas, se inhibe, obviamente, la inhibición que ejerce estas neuronas sobre las poblaciones de neuronas anorexigénicas. Y entonces se incrementa su actividad de esta vía anorexigénica y entonces la propia melanocortina ejercería su acción en un núcleo o en una neurona de segundo orden, como lo dice aquí este esquema, y ya sabemos que aquí estaría actuando ¿en dónde? ¿En el centro de la saciedad o en el centro del hambre?
De la saciedad. En el centro de la saciedad. Entonces, mi conducta alimentaria se detiene. Entonces, le estoy dando pauta a que le gane mi gasto energético. Es decir, dejo de comer. Y entonces sería esa sensación de decir, no, pues no tengo hambre. No, quién sabe por qué hoy no tengo hambre, pero pues no, como que no se me antoja nada que comer. Y entonces a esa señal de saciedad es a la que le tenemos que hacer caso, porque es creada directamente en nuestro sistema nervioso central a nivel del hipotálamo. ¿Qué pasa, por ejemplo, vean ustedes con otras señales, por ejemplo, péptidos de saciedad? Bueno, existen otros, ¿verdad? Que generalmente son liberados por mi tracto gastrointestinal. Ante la presencia de alimento, existen este acúmulo de péptidos y generalmente estos péptidos del tracto gastrointestinal estarían básicamente inhibiendo la actividad de las neuronas orexigénicas. Es decir, cuando yo consumo alimento, ya, o sea, yo debo de generar saciedad, ¿no? En algún momento para detener mi conducta alimentaria. Y una de esas señales viene directamente del tracto gastrointestinal. Liberan estas hormonas, que generalmente son de naturaleza peptídica, pero vean aquí que también hay aferencias del vago. Acuérdense que cuando vieron digestivo en el video de la maestra, existen estos reflejos vago-vagales que están mandando la información al núcleo del tracto solitario de la presencia de alimento en el organismo. Bueno, pues esas mismas aferencias vagales, aparentemente a partir del núcleo del tracto solitario, ejercen acción sobre estos núcleos tanto del hambre como de la saciedad. Ante la presencia de alimento, básicamente estos centros de lo que serían el hambre deberían de estar inhibidos por el vago, por estas aferencias vagales. Obviamente, aquí hay un núcleo de relevo que sería el núcleo del tracto solitario. Entonces, aquí, teóricamente, pues se debe de modificar la conducta alimentaria, el vaciamiento gástrico y la tasa metabólica. Bueno, esto es lo que se ha visto por el control del vago. Todas estas señales son para controlar y detener la ingesta de alimento. Y hasta el momento solamente hemos reconocido una hormona que se le denomina la hormona del hambre. Y esa hormona es la grelina. La grelina es una hormona que se está sintetizando y secretando en mi tracto gastrointestinal y básicamente se libera de manera muy importante bajo condiciones de ayuno. Cuando yo no he ingerido alimento por lo menos en 8 horas, la grelina se libera de mi tracto gastrointestinal, va a sangre, cruza la barrera hematoencefálica a nivel de la eminencia media y entonces aquí estimula a lo que serían las neuronas orexigénicas. En respuesta, esta neurona orexigénica inhibiría a la anorexigénica y el neuropéptido Y estimularía al centro del hambre. Por lo tanto, me empieza a dar un hambre increíble, se promueve la ingesta de alimento, la cual va a ser mucho mayor al gasto energético que tengo en ese momento. Pero no importa, porque yo lo estoy necesitando. Ya mi organismo lo está pidiendo. Entonces yo debo de comer hasta la saciedad. Entonces, lo que estamos viendo en esta diapositiva es lo que actualmente está vigente en lo que sería el área de fisiología. Dirán ustedes, ay maestra, y entonces luego, ¿cómo le vamos a hacer para
pues para el tratamiento de la obesidad o por qué estoy gordo, por qué no hago caso de estas señales de hambre y saciedad si yo ya estoy viendo que mi tejido adiposo está liberando leptina y yo sigo comiendo. Bueno, pues hay un defecto terrible que tenemos principalmente los humanos. Y el principal defecto que tenemos es que tenemos una corteza cerebral, que tenemos un sistema límbico y que realmente ese sistema límbico, pues a veces nos gana, porque vean ustedes en la siguiente diapositiva. Me voy adelantando, permítanme. Entonces, esto es lo que estamos viendo hasta el momento. Pero resulta que nuestro hipotálamo, vean cuántas influencias tiene provenientes de centros superiores del sistema nervioso central, como la corteza prefrontal, el tálamo, el hipocampo, que sería nuestro sistema límbico, y actualmente se ha visto que el componente emotivo al momento de tener la conducta alimentaria es crucial para yo poder identificar las señales tanto de hambre como de saciedad. Luego, por ejemplo, hay otras áreas, básicamente es del sistema límbico, en donde nosotros damos un valor emocional a la conducta alimentaria. Y entonces es un máximo placer el comer. Y entonces cuando desafortunadamente yo le doy mucho peso a la comida, pues entonces yo muy difícilmente voy a poder detener mi conducta alimentaria. Entonces, esto realmente es lo que nos hace no poder identificar adecuadamente las señales de hambre y saciedad en mi organismo. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, regresando a esta diapositiva, pues ya entendimos que hay un núcleo de primer orden, que es donde están estas neuronas orexigénicas y anorexigénicas que están integrando las señales de la periferia del balance energético. Los núcleos de segundo orden. Los núcleos de segundo orden, pues básicamente son el centro del hambre y la saciedad, que serían el área lateral y ventromedial del hipotálamo, pero vean que aquí también estoy poniendo el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular es un núcleo que tiene acción directa sobre el control de la secreción de hormonas que están bajo el control del eje hipotálamo adenohipofisario. Y si vemos un esquemita otra vez así de vías y de bastante pues cargada de información. No es otra cosa más que ver las vías orexigénicas, vean, serían estas, y las vías anorexigénicas, que serían estas otras. Bueno, aquí algo importante que quiero yo mencionarles es que a nivel del núcleo paraventricular, como un núcleo que ya pues sería como de tercer orden, porque serían ya otras neuronas, ¿no? Fíjense que aquí va a haber respuestas mediadas por hormonas. Sobre todo vean que está el eje hipotálamo, adenohipófisis, corteza adrenal, mediado por la hormona liberadora de corticotropina. Tendríamos al eje tiroideo, ¿verdad? Que básicamente sería el control de la liberación de hormonas tiroideas, pero vean también que en este núcleo paraventricular yo puedo modificar la actividad de mi sistema autonómico, es decir, de mi sistema nervioso autónomo. Ajá. Puedo promover la actividad simpática o la actividad parasimpática. En tanto que en estos otros núcleos, sobre todo el área lateral, ¿verdad? Del hipotálamo, está formando parte de un núcleo de salida hacia lo que sería el sistema límbico. Ahí es donde yo le estoy dando el componente emotivo,
un poquito de memoria de lo que comí, cómo me supo la comida, la recompensa, el placer. Todo estaría a través de este núcleo de salida. Entonces, pues básicamente si yo pongo una diapositiva donde yo pueda ilustrar cómo es el flujo de salida de la información relacionada al balance energético, pues yo tendría que decir que el núcleo arqueado, al momento de integrar las señales periféricas del estado energético del organismo, puede enviar la información al área lateral del hipotálamo y al núcleo paraventricular. Cuando se activa el área lateral del hipotálamo, vean ustedes que yo puedo tener cambios en la conducta alimentaria y en el comportamiento asociado a esa conducta alimentaria. Entonces aquí es donde les decía que está el sistema de recompensa, ¿no? Relacionado con la saciedad, la memoria de lo que yo comí, el contexto, ¿no? En el cual yo comí. Y entonces todo esto se va integrando ya en centros superiores del sistema nervioso central y entonces eso puede modificar, inclusive generar adicción al alimento, ¿no? Y en el caso del núcleo paraventricular, es un, es un núcleo el cual va a estar relacionado con la promoción del gasto energético, porque ya saben ustedes que del núcleo paraventricular inicia el eje tiroideo. Entonces, teóricamente, ante las señales provenientes del arqueado, el núcleo paraventricular puede modificar la actividad del eje tiroideo o bien puede activar en su momento al sistema nervioso simpático. ¿Cuándo será conveniente activar el eje tiroideo? Me pregunto yo. O el sistema nervioso simpático, porque acuérdense que el sistema nervioso simpático pues también promueve lipólisis, ¿no? Y las hormonas tiroideas en general, incrementar el gasto energético. ¿Bajo qué condiciones de estado energético sería conveniente activar estos dos sistemas? ¿Quién me contesta? En condiciones de obesidad, bueno, cuando estás incrementando mucho el gasto energético. No te escuché, se oye muy, no se oye claro tu sonido. Comentaba que cuando se tenían condiciones de obesidad, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hay estados de balance energético positivo, es decir, cuando yo tengo un exceso de energía almacenado en mi tejido adiposo, pues entonces la leptina manda la información, bueno, esta media la información del balance energético en mi organismo, la integra el núcleo arqueado y después el núcleo arqueado estimularía al núcleo paraventricular para que entonces tanto el eje tiroideo y el sistema nervioso simpático se activen, promoviendo de esa manera el gasto de energía. Pero adicionalmente la leptina, no olviden que estaría estimulando también al área lateral del hipotálamo, la cual está asociada con los centros de saciedad. Entonces, a ver, para que vean que no estoy diciendo mentiritas y yo también tenerlo bien reforzado. Ajá. Ah, no, miren, aquí es el centro del hambre. Ajá. Entonces, más bien estaría estimulando los centros de saciedad, que sería el área ventromedial. ¿Sí queda claro? Déjenme ver si lo tengo más en otra diapositiva. No, bueno. Entonces, se los voy a volver a repetir aquí. Entonces, la información del estado metabólico de mi organismo es mediado por hormonas y también es mediado por la actividad vagal. El hipotálamo, a nivel del núcleo arqueado, estaría integrando esta información.
Y en respuesta va a haber controles autonómicos y endocrinos que van a estar modificando la ingesta de alimento, la movilización de reservas a nivel del tejido adiposo y también modificando el gasto energético. Entonces, digamos que todo este mecanismo de control homeostático del balance energético es el que se está manejando hasta el momento. Entonces, si yo pongo todas las señales que estarían participando para mandarle información al hipotálamo sobre mi estado energético, pues yo tendría que poner señales sensoriales como la vista, el olfato, el gusto, el tracto gastrointestinal ya cuando tiene el alimento ahí, pues entonces el quimo y la mecanocepción del tracto, perdón, la quimiocepción y la mecanocepción del tracto gastrointestinal es importante, entonces iría al arqueado. Nutrientes como la glucosa, aminoácidos y grasas también pueden influir sobre este centro integrador y las hormonas como la leptina, la insulina, que son señales de saciedad, la CCK también es señal de saciedad y en el caso de la grelina sería la única hormona que me estaría generando hambre, así se le llama hormona del hambre. Entonces, continuamente cuando yo estoy en estado de vigilia o sueño, el hipotálamo a nivel del núcleo arqueado está integrando este tipo de información y en respuesta se estimulan centros autonómicos, núcleos autonómicos y núcleos relacionados con el control endocrino para modificar ingesta de alimento, movilización de reservas y modificar mi gasto energético. ¿Qué pasaría, fíjense bien, bajo una situación de ayuno? Que esta sería pues básicamente como que el cierre de la clase, porque yo bajo situaciones de ayuno, pues no tengo tanta cantidad de energía porque no he comido. Entonces, no hay insulina porque probablemente esté yo hipoglicémico. No hay suficiente cantidad de leptina circulante porque muy probablemente para mantener ese ayuno he movilizado grasa, ¿no? Para promover gluconeogénesis hepática. Vean que también hay hipoglicemia, no hay CSK, porque pues teóricamente no hay alimento en el tracto gastrointestinal, entonces al no haber aminoácidos o lípidos, pues no se libera esta hormona. No hay distensión gástrica porque pues no he comido. Entonces, todo esto hace que a nivel del tracto gastrointestinal, al no haber presencia de alimento, pues prevalezca la señal del hambre, que sería la grelina. Entonces, la grelina iría directamente al hipotálamo, a nivel del núcleo arqueado, estimularía a las neuronas orexigénicas, que serían las que liberan neuropéptido Y. Y con esto se estimula la generación de la sensación de hambre y voluntariamente el individuo promueve la ingesta de alimento. Ya se me antojó porque no he desayunado. Ajá, aquí está. También en respuesta, estas señales de ayuno relacionadas al ayuno incrementan el tono simpático, porque el ayuno es una señal de estrés, es una circunstancia que genera estrés. Entonces, el tono simpático ya sabemos que a nivel del tejido adiposo y a nivel del tejido hepático, la noradrenalina secretada por este tono simpático a nivel del tejido adiposo favorece la lipólisis y a nivel del tejido hepático favorece la glucogenólisis y la gluconeogénesis para mantener pues básicamente los niveles de glucosa en sangre y no caigan también en cero, ¿no? Pero otra cosa muy importante es que también se estimula un poco el tono tiroideo.
¿sí? El tono tiroideo básicamente en este caso está se disminuye el tono tiroideo, porque en este caso, pues no queremos que estemos en ese momento gastando mucha energía, porque pues no hemos consumido alimento. Entonces vean cómo hay una coordinación en estas tres actividades. ¿Qué pasa en un estado de suficiencia energética? Suficiencia energética quiere decir que yo ya he consumido mucha energía, ¿sí? Aquí le pongo saciedad. Bueno, pues entonces ahí la grelina no estaría presente. ¿Qué sí estaría presente? Leptina, insulina, CCK, distensión gástrica y algunas hormonas del tracto gastrointestinal relacionados con la presencia de alimento en este. Entonces, estas señales llegan y estas señales se integran a nivel del núcleo arqueado. Y una de las principales efectos es estimular a las neuronas anorexigénicas, las POM. Entonces, yo detengo mi conducta alimentaria, no tengo hambre, me siento así saciado, no busco alimento. Y en este caso, vean ustedes que bajo estas señales de suficiencia energética, también se ha visto que hay una elevación del tono simpático. Y ustedes dirán, ay maestra, pero ¿a poco la saciedad es estrés? No, no es que sea estrés, sino que el tono simpático como estrategia para compensar esta suficiencia energética es activar los mecanismos de lipólisis. Entonces, se ha visto en personas obesas que tienen mucha liberación de catecolaminas provenientes de la rama simpática. Entonces, a nivel del tejido adiposo, habría bastante lipólisis. Y obviamente aquí esta grasa se almacenaría en forma de glucógeno hepático y bueno, ya estaría ahí almacenándose a nivel del hígado. Pero otra estrategia más importante es la que ejerce la leptina sobre el núcleo arqueado y sobre el núcleo paraventricular. Se ha visto que la leptina también puede estimular a las neuronas que liberan TRH, es decir, hormona liberadora de tirotropina. En respuesta, el tono tiroideo se incrementa y entonces el gasto energético en el individuo también se incrementa. Y de esta manera compensamos el exceso de energía que tenemos en nuestro organismo. Entonces, si yo ya tengo estos mecanismos de balance energético o de homeostasis energética, ¿quién me puede explicar por qué existe obesidad en el humano? ¿Qué piensan que esté pasando? Vean, este es un curso temporal de el consumo de alimento de un roedor, ¿sí? Él no tiene tanta corteza cerebral como lo tenemos nosotros. Ajá. Entonces, digamos que es un sistema nervioso central un poco más sencillo o básico. Nosotros recuerden que tenemos mucha neocorteza. Entonces, integramos más información. Y vean algo bien interesante. Tenemos un grupo control, que serían las líneas negras, en donde básicamente se le ha dado una dieta balanceada al roedor. Y vean ustedes que pasando un cierto periodo de adaptación a esta dieta balanceada, porque se les da alimento molido, pues no sufre cambios significativos la ingesta de alimento, es decir, su consumo. Se está manteniendo entre unos 20 y 25 gramos al día.
Pero ¿qué pasa si a otro grupo de roedores yo no le doy una dieta balanceada, sino les doy una dieta hipercalórica? ¿Qué es una dieta hipercalórica? Bueno, pues la dieta hipercalórica es aquella en donde yo estoy dando un exceso de calorías en forma de carbohidratos y grasa. Entonces, supongamos que el grupo control, pensando una similitud con el humano, tiene una dieta balanceada de frutas y verduras, poca carne, semillas, leguminosas, y el de dieta hipercalórica, pues come puro alimento procesado, pizzas, hamburguesas, Coca-Cola, bueno, gansito, ¿no? Torta de tamal, todo esto. Vean ustedes que cuando se aplica la dieta hipercalórica en los animales de laboratorio, inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero sí a la semana, cambia su ingesta de alimento y la reduce. Es decir, sigue comiendo, pero come poquito, porque esa dieta es sumamente hipercalórica y puede trastocar su peso corporal. Entonces, digamos que los roedores sí pueden hacer caso de los mecanismos homeostáticos del balance energético, pero un individuo, un humano no hace caso. Entonces, por más que les estamos diciendo, por ejemplo, a los pacientes obesos, mira, tienes que controlar tu dieta, no consumas tanto alimento procesado, reduce carbohidratos y grasas, consume más frutas y verduras. ¿Por qué no hará caso el paciente con obesidad? Por lo que había mencionado de las influencias no homeostáticas. Ajá, porque nosotros le damos un valor agregado al contenido energético de la dieta. Entonces le estamos dando un valor emocional, ¿no? Entonces es muy, muy dado a que, por ejemplo, cuando antes de la pandemia salía yo con mis cuates, ¿no? No, que vamos al cine y no sé qué. Sí. Y entonces estás tú muy contento y te dice tu compañero, pues vamos por una pizza, ¿no? Y entonces, pues comen la pizza y teóricamente ya con la pizza deberían de estar saciados, pero luego van al cine y entonces piden las palomitas, piden el refresco, piden el icy, piden un chocolate. Ya representa un exceso de calorías, pero por el valor emocional de la circunstancia o el contexto, ¿verdad? De la ingesta de alimento, entonces yo no detengo la conducta alimentaria y sigo comiendo. Entonces, la educación que debe de recibir un individuo desde muy pequeñito hasta pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad, es entrenarlos en el aprendizaje de la sensación de hambre y la sensación de saciedad. Así como tenemos los 5 sentidos o 6 sentidos, ¿no? Gusto, vista, olfato, oído, propiocepción, me falta uno, no recuerdo cuál. También deberíamos de tener entrenamiento para la ejecución de la interpretación de las señales de hambre y saciedad y aprender a detenernos y aprender básicamente a concientizar los componentes afectivos y emocionales que tiene la conducta alimentaria y entonces detenernos. Y dejar, obviamente, que el control autonómico y endocrino, a través del sistema nervioso simpático y el eje tiroideo, hagan su acción. Y a largo plazo, pues yo podré mantener mi peso corporal. Actualmente la obesidad es tratada por diversos terapias, desde psicológicas. También hay terapias farmacológicas. Generalmente se les da metformina a los pacientes, en donde se ha visto que la metformina tiene efectos lipolíticos. Jamás se deben de dar hormonas tiroideas, porque recuerden ustedes que los efectos secundarios de las hormonas tiroideas estarían
a nivel del sistema cardiovascular. Entonces podemos matar a un paciente, ¿no? Si le damos exceso de hormonas tiroideas. Entonces, básicamente serían ayuda, ¿no? Psicológica y y si se puede, bueno, se da alguna terapia farmacológica. O también el bypass gástrico. Es decir, amarrar el estómago para que entonces generalmente estén actuando las señales de saciedad y no las señales de hambre. Los regímenes, el régimen dietético. Entonces, pues con esto cierro, ¿no? Debo de tener un control. Aprender a detenerme, ni modo. Bueno, no sé si existe alguna duda de esta clase que quieran que yo puntualice. Yo tengo una duda. ¿La grelina quién la está secretando? Oh, El tracto gastrointestinal. ok. ¿Que es el que controla el vago? Del, No, no, no. El vago, acuérdate que el vago es un par craneal que pertenece a la rama del parasimpático. Y el vago está inervando al tracto gastrointestinal, tanto la mucosa como al músculo liso. Entonces, cuando hay alimento en el tracto gastrointestinal, hay reflejos que se denominan vagovagales, porque el vago es un nervio mixto, es decir, tiene función sensorial y tiene función secretora y motora. Entonces, ante la presencia del alimento en el tubo digestivo, las señales químicas del alimento y de la distensión del tubo digestivo activan al vago, manda la información al núcleo del tracto solitario y en respuesta el mismo vago es la vía eferente y se modifica ahí la función secretora y motriz del tracto gastrointestinal. Ok, profesora, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o gustan revisarlo en el video generado? Y luego tenemos una sesión de aclaración de dudas. La sesión de aclaración de dudas estaría bien. Sí, también opino lo mismo. Bueno, entonces termino de grabar la clase